A Rueda, un podcast del Espectador para hablar de ciclismo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Espectador a Rueda con Caballito de Acero. Hoy sí casi que no hay de qué hablar, estoy preocupado. No hay casi temas, no pasó casi nada en el Giro de Italia. Volvemos a encontrarnos hoy sábado, esperamos a estas dos etapas de fin de semana para que se decantara todo lo bueno. Y aquí estamos cumpliendo la cita después de ver cómo Simon Yates y el Bisma han atacado el liderato y han robado el botín de una forma magistral, una brecha enorme en la general, destrozaron las ilusiones de Del Toro, destrozaron el corazón de Carapaz con el que corrió e intentó casi hasta el último peldaño en esa subida en la etapa de hoy. Y el Bisma sorpresivamente se gana esta carrera, sorpresivamente con un trabajo de Wout van Aert magistral. Qué bueno verlo siendo tan útil, qué bueno verle con esas piernas, qué bueno ver a Simon Yates, qué bueno el ciclismo que vimos en esta mañana tarde en Europa, qué bueno todo lo que hemos visto. Estamos aquí de nuevo, ya estamos llegando casi a Roma y bueno, vamos a ver de qué nos trae este episodio. ¿Qué hubo, don Camilo Telles? ¿Qué más, Hugo? Muchísimas gracias. Hemos vivido una increíble etapa del Giro de Italia, una etapa 20 que muchos preveíamos que iba a estar buenísima, pero creo que superó las expectativas de la palabra buenísima. Tenemos en este momento un rompimiento de relaciones entre Ecuador y México. Hay un rompimiento de relaciones en cualquier Ya momento. había, de hecho, En, en esto solo cualquier, la profundiza. esto solamente profundiza. En cualquier momento vamos a empezar a ver cables diplomáticos cruzados entre las naciones, preguntándose y Se viene otra seguramente toma de embajada. se viene otra toma de embajada y, y se viene, van a llamar a consulta al embajador de México y viceversa. Así lo van a hacer entre los países hermanos. No. Lo que hacen es retirar el personal diplomático que queda porque es que ni embajadores tienen en estos momentos. Puro dato diplomático hay como para meterle color a la carrera. Directamente desde Barcelona, donde está de viaje, viendo otro deporte, viendo Fórmula Uno, pero siempre firme y siempre a rueda. Jorge Villaseca, bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Camilo, Pedro, a todos nuestros oyentes? Aquí vengo raudo del circuito de Fórmula 1 después de ver la gran etapa con el Cole de Finestre. Impresionante lo que hemos vivido 7 años después. El ciclismo le devuelve lo que le quitó en su momento a Simon Yates, que ha sido hoy quien ha aprovechado mejor la oportunidad por la vigilancia de los latinoamericanos, ¿no? Esa vigilancia entre Carapaz y Del Toro que ya habéis tocado, esa vigilancia latinoamericana que creo que Simon ha aprovechado para servirse luego de la rueda de Wout van Aert y que el ciclismo le devolviera, como decía, lo que le quitó hace ya 7 años en las mismas carreteras del Cole de Finestre. Maravilloso. Hay mucho de qué hablar. Derek G por ahí apareció, pero que yo sepa, Pedro, y para cobrar con tablilla en mano, creo que Derek G no se vistió de rosado esta tarde. ¿Me puede usted ayudar a confirmar ese dato? Señor Hugo C., Camilo, Jorge, haber sabido que tocaba traer gorra para el podcast, me lo había puesto, me conseguía No te eh, avisamos. una gorra latinoamericana, una gorra con San Martín y Bolívar, a ver si logramos juntar este continente nosotros, ya que el ciclismo lo está separando. En efecto, Hugo C., Derek G. no se vistió de rosado, le tiró la cuerda un poco a El Toro y a Carapaz en esa persecución a Yates, pero tampoco Polémico, tuvo. polémico tiro también, polémico. Sí, Así pero es. tampoco fue suficiente. Y me alegra que a Israel lo sigan robando. De Froome allí. Nos van a cancelar este Para podcast. Si censurar no este volvemos podcast, para sí. el Tour de Francia es por los chascarrillos Tenemos para todos. que se están viendo en Se viene este nota episodio. diplomática de Israel para Colombia, el espectador. No, no, por favor, no aguantamos una más. Sí, Créanme no. que yo que estoy en eso, no aguantamos una más. Pero bueno, volviendo al ciclismo, hay mucho de qué hablar. No será el corte final de la carrera, porque yo creo que eso vale la pena ser un poquito más reposados. Hablemos de lo que vimos en esta etapa, porque hubo de todo. Hubo un grupo que se lanzó eh, a pues en la fuga a intentar ganar. Por supuesto, ahí gana Christopher Harper, que para él una mención porque no es poco lo que hizo, aguantar de esa fuga de poco más de 30 que arranca antes de arrancar la subida final y pues llegar solo en solitario. Descontó a Verona, solamente Alessandro BR del Arkea hace que llega ahí segundo, pero incluso Yates alcanza a bonificar
después de todo lo que vimos. Por ahí hay otro pan, Garofoli del Soudal y Remy Rochaz del Grupama son los otros sobrevivientes de la fuga. Por ahí también estuvo Carlitos Verona, el mismo Pello Bilbao, pero uno a uno los fueron descolgando con el espectáculo que vimos atrás. Una mención para estos fugados, para el hombre del Jay Alula que gana esta etapa. Pero metámonos y arranquemos con un tema que yo he visto está picante en Twitter y es la hermandad latinoamericana. Y volvamos a uno de los temas que está candente por su ausencia, que es la hermandad latinoamericana, que no se vio en este Giro de Italia, porque en redes sociales, en medios, incluso desde posturas editoriales, hay candela pura, hay un enojo bastante, porque, pues a ver, siempre se ha dicho que, y nosotros acá estoy seguro lo mencionamos varias veces, que qué bueno ver tanto latinoamericano en el podio. Bueno, a pesar de que Isaac es norteamericano, México hace parte de Norteamérica, pero habla español, es latino. Entonces esperábamos un poco y desde Ecuador esperaban que eso un poco hiciera mella para que Del Toro y Carapaz pudieran cooperar de cierta forma, pero no pasó. Isaac no quiso entrar en ese juego, Carapaz con más corazón que cabeza se desfondó y no le dio para más y no estoy seguro que no hubiera necesitado ese relevo de Del Toro, pero hablemos un poco de esa grupeta que queda relegada ante el paso demoledor de Yates y que incluso tuvo ahí por momentos a Derek G. Camilo, si quiere. A ver, a hablar de eso es que yo creo que el melón, este melón hay que romperlo fácil, por la pregunta fácil. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Le van a echar aquí de la persecución a Yates. Y yo creo que es una pregunta difícil de resolver. Primero que todo hay que apuntar a que más allá de lo latinoamericano y lo que sea, pues los corredores son profesionales. Ellos no corren por países, sino corren por sus equipos y por sus patrocinadores y por la gente que les paga el sueldo. Entonces eso habría que, parece como tan básico, pero hay que primero dejar claro eso. Y segundo, yo voy a romper una, ¿cómo dice por ahí? ¿Cómo es que uno rompe una lanza? Así como el señor Jorge ha roto lanzas por el UAE, que a propósito creo que el UAE lo ha hecho muy mal, creo que ha hecho una mala estrategia y una gestión de la carrera. Entonces, Nuevamente. nuevamente. Em, pero si a mí tuviera que preguntarme, ¿de quién la responsabilidad? Pues la responsabilidad para mí es de la persona grande pues, que tiene un giro en sus piernas, que tiene una medalla olímpica en sus piernas, y que al final no puede terminar escudándose en que el pelado o el muchacho de 21 años no fue capaz de remontar o lo que sea, porque, insisto, tanto el Toro como el UAE corrieron muy mal esta carrera, pero tampoco puede terminar siendo culpa completamente del Toro y echando la culpa y diciéndole mediocre en medios ecuatorianos al corredor mexicano. Creo que eso es lo que no puede pasar. Y la responsabilidad real, pues era el hombre que al final es campeón, lo que le digo. El hombre que es grande, el grande ahí de la casa, no el juvenil que llegaba debutando en el Giro de Italia. Pedro. Si hay algo más latinoamericano que romper nuestra hermandad es perder el Giro de Italia en el último día. No. Si no, podemos hacer la cuenta de todos estos. Yo creo que más de quién fue culpa o de quién no fue culpa, creo que en el fondo es una cosa que pasa por un gran planteamiento táctico y de ganas por parte del IF. Yo creo que lo que hace el Education First al momento de aislar totalmente a Del Toro es demostrar esa hambre que tenían por el Giro y que circunstancialmente el que iba más tapado, el que hizo un único ataque en todo el Giro de Italia. El que menos gastó. ¿Cómo? De los tres, el que menos gastó. El que menos gastó hizo un único ataque y cerró lo que había dejado abierto en 2018. Yo creo que más que culpas o no culpas, Carapaz propuso, si en un punto Carapaz veía que el Toro no estaba dando el ritmo, igual él ya había gastado suficientes balas y había quemado a todo su equipo, porque no creyó en el ataque de Yates y lo siguió en su momento para que no se hubiese hecho esa sangría de tiempo. Y al final es muy diciente, o sea, 6 minutos mal contados en ataque a 30 kilómetros es porque Yates iba volando, o sea, el performance de hoy de Yates es impresionante y ganó el que supo ejecutar, o sea, el que supo aprovechar mejor la situación de carrera y las piernas que venía guardando de 3 semanas. Creo que es dramático un poco, pero se le suma al drama de lo que fue toda la carrera para el UAE. Yo creo que ahí el otro lío es que han estado mirando hacia atrás de, bueno, ¿qué hubiese pasado si el día del Esterrato no cierran el juego? Si el fin de semana pasado
no hubiesen llevado a Roglic, que en el fondo puede haber arrastrado a Yates ahí también. O sea, ¿qué hubiese pasado si el UAE le hubiese dado el espacio como líder a Del Toro desde el principio? Yo creo que tampoco mucha diferencia. En el fondo, es un corredor muy joven, que yo creo que haber sido líder 10 días y una etapa es más que suficiente para alguien que digamos que se estrena en el Giro de esa manera, y saben que tienen un futuro campeón ahí, entonces no tienen nada que reprocharse. Carapaz sí, porque es el segundo Giro que pierde en el último día por falta de gestión de fuerzas y por quemar a todo el equipo. Yo sé que Jorge tiene cositas que son más colombianas que nosotros, pero creo que nos puede dar una mirada un poquito más objetiva de esta pelea que al final es tan latina. Yo no veo que en Europa hablen de la hermandad europea para ganar una carrera. Casi estamos peleando por unas vainas que al final no tiene mucho sentido. Pero Jorge, Sí, yo al hilo de lo que preguntas, de lo que he recogido aquí un poco la corriente europea, digamos, es que Carapaz ha tenido, como decías tú en la presentación, más corazón que cabeza. Se ha anticipado demasiado, primeras rampas de Finestre ya había quemado a casi todo el equipo, que digamos, como apuntaba Pedro, está bien aislar a Isaac del Toro, es una buena estrategia, pero se ha quedado solo muy pronto. Y no solo eso, sino que se ha quedado solo muy pronto y ha estado tirando, probándolo. Antes de llegar al Esterrato, yo creo que estaba ya desfondado Richard Carapaz. Y luego el otro problema que han tenido es que se han estado vigilando porque seguían los dos corredores más fuertes, así lo han demostrado en el global del Giro de Italia, y no le han puesto tanta importancia al ataque por el córner de Simon Yates, ¿no? Ha llegado un momento en el que han dicho, bueno, que se vaya Simon Yates como si fuera Derek Yee, que se vaya Derek Yee, que le acabamos atrapando en los siguientes metros, y no ha sido así, ¿no? Simon Yates ha cogido alas, ha empezado a soñar con que se le cumplía el sueño de redención 7 años después, ha volado y Carapaz y Del Toro se han empezado a mirar el uno al otro y no han sido capaces de cerrar el hueco que se ha abierto hasta los 4 minutos que ha acabado a favor de Simon Yates en la clasificación general. Yo creo que la culpa es compartida porque, por un lado, Carapaz se ha quemado al principio y, por otro lado, cuando Isaac Del Toro ha visto que ya la diferencia se iba, tenía que haber puesto lo poco que tenía, que no sé si era poco o mucho, pero yo creo que era poco, pues eso poco lo tenía que haber puesto y haber tirado él en el Esterrato, que es realmente lo que creo que le pasa a Ecuador, ¿no? Lo que reclama, que Del Toro no ha gastado casi nada en toda la subida. A lo mejor no lo tenía, pero tienes que poner lo poco que te queda ahí al servicio de recortar diferencias con Simon Yates. y ahí hay varias cosas, ¿no? Una cosa es correr con puro corazón y no con estrategia, y otra cosa es no tener la experiencia que te dé poder pensar esa estrategia. Del Toro tiene 21 años y recordemos que lleva 2 semanas vestido de rosado con 21 años y con el equipo prácticamente corriendo en contra. Prácticamente haber aguantado en ese grupo, eso ya es mucho y ya le va a dar mucha experiencia y seguramente cuando vuelva a correr una grande, la va a correr con un poquito más de cabeza. Pero una cosa es no tener la experiencia y otra cosa es no pensar una estrategia durante la carrera, sabiendo que, como decía Pedro, es la segunda vez que pierde de la misma forma un Giro de Italia. Eso es lo que yo puedo agregar a esa discusión, pero solo para que nos hagamos una idea y entrar en la estrategia del Bisma. Simon Yates arrancó el día estando tercero, minuto 21 de Isaac del Toro. Al final del día, Simon Yates es primero, sacándole 3 minutos 56 segundos, o sea, casi 6-7 minutos, le sacó el Bisma, para hablar de todo el equipo, al UAE y a Isaac del Toro. Hablemos de esa barbaridad de estrategia, hablemos del papel de Wout van Aert, hablemos de ese, pues no sé, de esa jugada tan temeraria y tan sorpresiva, esa verdadera estrategia que tuvo el Bisma, con la que al final van a llegar mañana a Roma vestidos de rosa. No, la estrategia es de antología. Esta estrategia toca guardar en los libros de historia y enseñarla de aquí en adelante de cómo es que se hace una estrategia, sobre todo por una cuestión y es, pues obviamente Wout van Aert se fue recuperando, o no recuperando, fue encontrando muchas mejores piernas a lo largo de este Giro de Italia, ya había ganado una etapa, pero al final creo que fue el momento exacto donde Wout van Aert le podía servir mucho más a Yates, que es en ese falso plano que había hasta el final, ¿no? Después de Finestre había como una especie de falso plano, por así decirlo, y yo creo que ahí fue donde también fue
donde tenía que estar Wood Van Aert, donde efectivamente estuvo, y yo no sé cuántos minutos de lo que hoy le sacó Simon Yates a sus oponentes, por lo menos 2 minutos de esos que le metió Por lo menos la son de mitad. Wood Van Aert. Por lo menos la mitad son de Wood Van Aert en ese falso plano donde se los llevó a él a rueda. Mm. Pero yo quiero sumar a eso que dice Camilo, que ahí se nota también en el fondo un poco como la ejecución de la estrategia supone al menos tiempo y reunión desde el bus. O sea, no es gratuito que Van Aert se monte a la fuga, no es gratuito que el IF ni el UAE suban a alguien por si algo. O sea, que claro, yo en un punto decía, Carapaz puede mirar al Toro y el Toro puede hacerle cara de yo estoy desfondado, yo ya no puedo ir más, si usted quiere ir por su giro le toca ir solo. Pero tampoco en ningún punto es que Del Toro pudo haber pensado, Renault, baja algún corredor mío y me ayuda a cerrar la brecha y yo gestiono en Sestriere, que lo pudo haber hecho. No tuvo cómo, le tuvieron que llegar desde atrás los gregarios, ya muy desgastados, ya cuando no era, o sea, ya cuando muy a destiempo. Y sí siento que el UAE en el fondo, no quiero decir que ahora el UAE solo puede ganar con Pogacar, porque creo que nos ha demostrado lo contrario, pero sí creo que este Giro los hace ver muy mal. O sea, partimos de un Giro que en teoría tenía un favorito en Roglic y Ayuso como el que podría hacerle la contrapartida. Ayuso pues desafortunadamente no rindió lo que tenía que rendir. Tuvieron una carrera por el sartén un montón de tiempo, no pudieron ejecutar nada. O sea, ayer parecían el equipo más fuerte, hoy demostraron como toda su desnudez, definitivamente. Y con todo y eso, el UAE puede decir, ya sabemos que tenemos un posible campeón, aparte de Pogacar, otro posible campeón de grandes vueltas fácilmente en nuestro equipo, con una presentación que, o sea, lo del Toro es fenomenal como se mire, porque son 10 días de rosado, es esa etapa que logra ganar, es demostrar que tiene los galones para responder por todo un equipo. Para el UAE Nos tiene peleando la polla, exacto. o sea, es Claro, menos impresionante. mal lo metimos en nuestro Gracias, Del equipo. Toro. Oiga, Gracias. antes de que se me vaya el tema, a mí sí se me hizo muy raro es que hayan dejado ir a Cepeda tan campante en la fuga y que no lo hubieran aprovechado un poquito más, pensando en que Carapaz ya estaba como probablemente ellos sabían que estaba y que no le iba a dar para perseguir a un hombre como no le dio para perseguir a Yates, porque Cepeda estuvo en ese grupo de 30 que arrancó en la subida, ¿no? Pero Claro, Cepeda Movistar. se pega Movistar. Ojo, Sí. Ya, sí, ojo. sí, 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 me confundí completamente. Yo quería, para rematar lo del tema de Wout van Aert, quería poner en valor no solo el trabajo que hemos visto todos que ha hecho a favor de Simon Yates, sino la capacidad que ha tenido para coronar Finestre por delante del No propio colgarse. Simon Yates. O sea, recordemos el Tour de Wout van Aert, que se ha metido en algunas fugas de montaña donde ha sido de los primeros en descolgarse y hoy ha sido de los 5 o 7 primeros de la fuga. Ha llegado, o sea, ha metido una fuerza para coronar por delante Simon Yates y cumplir con la estrategia del equipo que mencionaba Pedro, que lo han preparado en el bus y eso hay que ponerlo también en valor. Llegar y justo en ese momento coronar para cogerle en la bajada y llevarle y meterle esos 3 o 4 minutos, que no sabemos exactamente el tiempo que ha beneficiado Wout van Aert a Simon Yates, pero por lo menos 3 minutos. O sea, ha sido justo en el momento perfecto coronar Finestre para coger la rueda Simon Yates de Wout van Aert y eso Tiene me ha razón. parecido espectacular. Tiene razón, Jorge, que hoy lo meritorio de Wout van Aert no es haber llevado a rueda a Simon Yates, sino que el objetivo principal de Wout tuvo que haber sido coronar Finestre primero, o sea, muy adelante de Simon, para esperarlo. Yo creo que ahí No, donde y está, después de la caída, personalmente, eso ya tiene que ser una victoria verse uno en ese tipo de claro, forma y hacer lo que claro, hizo. claro, Si claro, hubiera una pero cámara personal para seguir es a que Wout van Aert en esa exactamente. subida, Sí, es que sería sí. brutal ver el esfuerzo que ha hecho ese hombre por coronar ¿No? Finestre por delante. O esperar que publiquen los registros a ver cuánto movió hoy, porque esa es En otra esa que hay que subida, ver. sí. Eso es verdad. Y hay de pasada al Bisma, o sea, Es que para allá iba. yo creo que si uno hace la relación inversión-ganancia, No, pues o imagínate. sea, es genial, es un movimiento, o sea, en un solo movimiento solucionaron la carrera. Y fue No, porque supieron aprovechar ese lugar de estar atrás, o sea, de no tener al favorito, de no tener a un claro lo que hablábamos contendor del desde el Neo, de no principio. tener, ser favoritos, pero no tener el reflector encima. Que no se espere que ganen la carrera, Ajá. para decirlo de otra forma. Pero ahora, yo les iba a preguntar, visto en retrospectiva, ya no era una mala carrera. Ya ganaron varias etapas con Coy, ganaron una etapa con Wout van Aert, tenían a Simon Yates peleando podio.
pero visto lo que hicieron hoy, yo creo que es lo mejor que hemos visto de un equipo en este Giro de Italia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Además hay una cosa que lo estaba pensando también. ¿No se supone que Wout van Aert también fue el lanzador del sprint, ese que ganó? O Sí, sea, o sea que sí. Wout van Aert se puede decir que fue el hombre importante y capitán Volvió del a ser Wood. equipo. El Volvió a ser MVP, Wout, el el MVP del MVP. Giro. Es el MVP del Giro porque es como, a veces se pregunta, estaba viendo que, que no creo que suene feo, pero hay cuentas mexicanas que están pidiendo a Guruk que por favor le ponga eso en palabras de fútbol. Pero me da risa porque si toca ponerlo en palabras de fútbol, es algo así como que Wout van Aert hizo gol, hizo dos asistencias en todo el Giro de Italia. Y básicamente pues, le faltó, como siempre decimos, cocinar a los demás compañeros del equipo. O sea, hizo de todo en este Giro de Italia el señor Wout van Aert. Y Simon Pues Yates, muy que es bien. que se va sin prácticamente haber atacado hasta el día de hoy, sin haber ganado ninguna etapa. O sea, y aprovechando, como decía al inicio, su salida por el córner y la vigilancia del Toro y Carapaz. O sea, es sacarle el mayor rendimiento al mínimo esfuerzo, digamos. O sea, ha sido... Ahora, Bisman y soñaba con esto. les hago una pregunta capciosa que no tiene una respuesta correcta, pero el fichaje de Simon Yates por el Bismarck se anuncia en agosto de 2024. Si yo les hubiera puesto grabando el podcast hace un año que Simon Yates iba a ganar la siguiente edición con el Bismarck, sabiendo que estaba en el Jayco en otras cosas, con una actuación más bien defectuosa, ¿se lo hubieran imaginado alguna vez? No, no, Hugo, voy más lejos. Si me hubieran dicho ayer que Simon Yates se ganaba el Giro de Italia, tampoco hubiera creído que se lo ganaba. Yo, Ayer. Creo que, bueno, Yo lo personalmente, podemos Sí, discutir. yo yo Lo también. personalmente, podemos discutir. yo Y con los personalmente, antecedentes que teníamos Sí, yo exacto. en esta personalmente, misma yo. subida. Sí, sí, sí. O Los sea, antecedentes y además de eso, ¿quiénes estaban peleando ese podio? Porque yo- eran tres que podían ir por todo o desfondarse con una pájara tremenda. mejor dicho, yo no me subo al bus, yo no me subo al bus de que yo dije, no, yo sí nunca le tuve fe a Simon Yates. Eso sí, no. pero Se con nota lo que que, Camilo no viene de 15 días al podcast. con lo, con lo que dice Hugo, yo quiero decir dos cositas. La primera es, yo creo que no, o sea, cuando se anunció el fichaje de Yates, del Bisma, pues de Yates al Bisma, uno decía, ok, va a ser el nuevo Adam, ya soltaron como estaban en la cual querían ser líderes y van a ser gregarios No ultra hemos gregarios. hecho el chiste ¿Qué este de es el que no Yates sabemos bueno? si el que ganó fue Adam. Diga, Pedro, por favor. Eh, o sea, creo que uno lo veía más como con esa perspectiva de ser el hipergregario, el gran gregario de la montaña, paladín, llegar de pronto de cara al Tour. Y uno demuestra que, no sé cómo, o sea, deberíamos averiguarlo, el Bisma está en la capacidad de hacer de grandes escaladores otra vez vueltómanos, o sea, pues Yates, sí, como que hay que revisar, ¿cómo se llama este man que ganó la Vuelta a España? Que no fue Vinci. Bueno, el gregario del Bisma que el año pasado ganó, el año pasado ganó la Vuelta. Sepp Kuss, o sea, como que pueden perfeccionar esos escaladores y creo que, claro, en agosto del año pasado no lo veíamos tan claro. Ahora, ¿cuándo fue que yo aposté por Yates? El jueves creo que fue. Sí. Yo lo vi demasiado tapado, yo decía como está cerca, lo puede intentar. Algo se estaba guardando. De pronto una Sí. victoria de etapa en el mejor de los escenarios que uno pudiera decir en un micrófono así donde todo queda registrado. Sí, yo diría eso, o sea, el man iba por una victoria de etapa. Ya verlo cuando salió y fue como este man tiene demasiados tiros en las piernas. Carapaz ha gastado mucho porque de verdad atacó con demasiado ímpetu desde el principio, no calculó eso. Y es tremendo, yo creo que igual, pues bien por Yates porque se lo merece, o sea, siempre quedó como ese pendiente de ese Giro 2018. Ahora, ¿Qué lo otro que pensará? quería decir, sí. Dirá, bueno, todo bien. Y lo otro que creo como poner sobre la mesa, pero de pronto lo podemos ampliar mañana, pues si hay capítulo, es como hay como dos posibilidades en el Giro. El equipo que trabaja mucho y rinde un montón como el Trek, pues yo creería que este es el Giro del Trek como equipo, como escuadra, y un equipo como el Bisma que gestionó un día, o sea, tuvo que gestionar un día en específico, y bueno, 2 días, digamos 3 días, y ya hicieron todo el negocio. Es que es... Claro que hablamos de gestionar en un día, pero para tener a Simon ahí, sí tuvo que hacer una gestión un poquito más larga. No es que uno se gane el Giro de Italia en un día,
pero para poner a Simon ahí sí fue un trabajo de varios días y de ir tanteando de a poquitos. Bueno, pero digamos que Simon en las etapas de montaña iba casi siempre Solo. solo, ¿eh? Yo creo que no ha habido mucha gestión del Visma. Y luego recordemos que si echamos la vista atrás al inicio del Giro de Italia, ninguno de los 10 favoritos, no quedábamos nosotros, sino quedaban las casas de apuestas, va a ganar el Giro de Italia. Ni está entre los que quedan del Giro de Italia. Se fue Roglic, se fue Ayuso, se cayó Landa, Ciccone, Hasta Tiberi Chicone, te iba mal, a decir Adam yo. Yates mal. O sea, si repasas la lista de los 10 favoritos, ninguno ha sido de los que está peleando por el Giro de Italia. Entonces, con Hay esto que algún quiero loco en decir que Andorra que hoy se ganó la lotería apostando por Simon Yates. sí, es que Simon Yates ha estado escondido todo el Giro y ha dado el ataque ganador el último día donde tenía que hacerlo. Ese es el resumen más simple, ¿no? O sea, no ha habido un trabajo detrás del Visma más allá del espectáculo que han dado estratégico hoy. El resto del Giro, para mí, el Visma no ha existido. Les propongo, si les parece, demos un vistazo, porque hablar en Plata Blanca ha sido un revolcón importante en esa general. Hay distancias que ya se ven muy, muy grandes y lo que así visto en una tabla puede ser un dominio solamente obra de una muy buena etapa. Simon Yates, líder de la carrera, virtual campeón del Giro de Italia, Isaac del Toro, el mexicano, 3 minutos 56 a 4:43 está Richard Carapaz. Derek G sigue cuarto, increíblemente se lo cambiaron los de arriba ahí, él fue el que mejor la sacó del resto, sigue cuarto a 6 minutos 23. Damiano Caruso quinto, yo creo que ese sí es un resultado que no estaba en las quinielas de nadie al empezar este Giro de Italia, bueno, además del de Simon Yates, 7:32. Giulio Pelizzarri, que está salvando un poco las papas del Bora, que en esta semana ya cuando se va Roglic, le dicen, pues su hermano usted y salve el pellejo por nosotros. Julio es sexto a 9:28. Egan Bernal séptimo bajo una casilla, está a 12:42. Pegadito Einer Rubio a 13 minutos 05. Brandon McNulty, otro Emirates, está noveno a 13:36. Y Michael Storer del Tudor cierra ese top 10 a 14 minutos y 27 segundos. De tener 4 hombres metidos en la general, hoy el UAE tiene solamente 2. Bueno, mal resultado. Podio con Isaac. ¿Qué dirían ustedes si fueran los asesores de Machín en este momento? Oiga, déjeme resumir ese podio, esos 3 primeros, con un trino de Miguel González, este hombre cofundador de Pedal Vintage, que me gusta mucho lo que escribió. Dice, Simon va a ganar con tanto margen con tanto margen que el que dentro de 30 años, el que lea la general final pensará que ganó el Giro con un paseo triunfal. Un resultado lo que puede falsear el desarrollo de una carrera. Total. Ese es. Así es. Eso ocurrió el día de hoy, le dio la vuelta a una general que casi que no se preveía. Y las personas que, no sé, los historiadores como Pedro J, en 30 años tienen que explicar muy bien qué fue lo que pasó el día de hoy. Sí, porque no lee esa general y Yates fue superlativo todo No, el los rato, ¿no? barrieron. Sí. Entre 4 Los minutos al barrieron. segundo. Sí, los barrieron de una forma categórica. El Sky revivió. Exactamente así. Y no fue así. No ganó una etapa, por ejemplo. No ganó una sola etapa. Yo quería citar también la dualidad de los dos corredores colombianos, de Egan Bernal e Iner Rubio, que han acabado casi en el mismo tiempo del ganador, y la diferente carrera que han hecho ambos, ¿no? Egan Bernal protagonista, arriesgándolo todo, atacando, sacando fuerzas de flaqueza, y Iner Rubio pasando desapercibido, yendo a rueda, aguantando cuando tenía que aguantar con los mejores, y van a tener casi el mismo resultado. Pero qué diferentes maneras de alcanzar el mismo resultado, ¿no? Y qué diferente valoración hacemos los espectadores, los fans del Total. resultado, digamos, del resultado, no, de la manera de Ahora, llegar al resultado de ambos. Yo me mañana acabo de haremos enterar que un, Einer quedó séptimo, octavo. Que estaba corriendo, pues. mañana haremos un corte de cuentas de los colombianos, porque yo Sí. creo que eso también merece un capítulo aparte, pero todo hay que decirlo, y Rubio lleva 2 años seguidos metiéndose en el top 10 del Giro de Italia. Eso es bueno, depende de donde usted lo quiera ver, pero no cualquiera se mete 2 años en ese top 10, teniendo en cuenta que han sido 2 muy buenas carreras, el año pasado con Pogacar, hoy sin Pogacar, pero igual, bueno, hablando de trinos, les quería leer que lo de Carapaz y el Toro sigue creciendo y eso se sigue creciendo y probablemente se va a hablar hasta que lleguemos al Tour de Francia y haya una nueva polémica. Pero miren lo que dice del Toro del por qué se agarró con Carapaz. Carapaz me dijo que no me iba a ayudar porque no lo ayudé cuando estábamos a 20 segundos. Le dije, ok, ya perdí el lugar, no voy a perder el segundo.
Uh. Es otra manera de verlo, ¿eh? Es otra manera de Sí, verlo. Eso que ha tirado ahí la pelota del Toro y no está mal tirada. Es decir, yo voy muy justo. Si me pongo a tirar, me vas a atacar al final de Finestre o al final de Sestrier y me voy a quedar total. sin el primero y sin el segundo. A ver qué responde Carapaz a eso, porque es una buena defensa y es una buena justificación de Del Toro. Y ahora, eso habla mucho de que se conoce a sí mismo y sabe qué puede dar y qué no. No, Corre pero con la, más al revés de Carapaz, corre más con la cabeza que con el corazón. A ver, yo Sí. puedo en esta. No. El man se guardó y fue por lo suyo, guardó el segundo. Igual, para hacer el debut, un segundo puesto es excelente. 10 días de Rosado es excelente. Ujú. a mí me pareció que lo más diciente de esa imagen y de los restos que tenían tanto Carapaz como Isaac del Toro fue cuando literalmente casi que pararon en la carrera. O sea, parecía Sí. como si fuera una competencia de pista, pero viéndose Como el si uno al fuera a otro, caer. como si fuera a caer, como si fuera una pista, para ver en qué momento iba a arrancar el otro y seguirlo. Y yo creo que ese fue el punto en el que uno ya como espectador se puede dar cuenta que el problema no es que estuvieran, no era que no solo no se pusieran de acuerdo, sino que ninguno de los dos ya tenía piernas. O sea, esa era realmente, para mí esa fue la sensación de eso. No era solo ver, sino que ellos estaban descansando porque ya no tenían mucho que aguantar. Y al final, por ahí les puse, Machín está diciendo, es eso, que Isaac del Toro lo que le dijo fue que llegó un punto en el que incluso le dijo que si Carapaz no paraba, yo creo que lo iba a sacar de ritmo, lo iba a bajar porque ya no tenía piernas para seguir subiendo a Finestre a ese ritmo. Entonces, a mí creo que ya también llegamos a un punto en el que si bien es culpa de los dos, tanto de Carapaz como del Toro, eh, pues también lo real es que ninguno de los dos ya en ese punto tenía piernas para poder seguir a Simon Yates en esa subida. Pues muy bien, eso ha sido un poco lo que hemos visto por encima. Seguramente todavía queda un ratico en el bus a Roma, van a haber más declaraciones a medio, están las redes sociales. Yo creo que esa historia hasta ahora está comenzando y está buena, está para comentar de forma interesante. Yo Muchachos, no, pensamientos finales de esta etapa para ir despidiendo el episodio. No, yo iba a añadir que como los mexicanos se acaban de subir al carro del ciclismo, pues van a darle 1000 vueltas a esta situación, o sea, van a estar ahí rompiéndose la cabeza, por qué, echando culpas a Ecuador, Ecuador a México. Tienen que ver más ciclismo los mexicanos para entender qué es lo que ha pasado hoy. Por favor, hay que enviarle este podcast a los mexicanos, a tus amigos mexicanos, Es por más, no, favor. espere. Camilo, en términos de fútbol, explique usted lo que le pasó a Del Toro hoy. Uf, no sé. En términos de fútbol. Es como si el Pachuca hubiera esperado un empate entre el América y el Cruz Azul y obviamente pues ninguno de los dos, uno y ganó gané de allá Necaxa. y quedó tercero y ganó el Necaxa. O sea, pasó una cosa así. O sea, realmente no hay una forma fácil de explicar lo que pasó hoy, pero creo que también es necesario eh, creo que por ahí usted nos dijo en el chat que algunas, algunas productoras de televisión habían comprado los derechos del Giro de Italia los últimos días. Seguramente les tocó ver perder a Isaac del Toro, pero pues esto es así, o sea, esto es el ciclismo. Ahí sí, como dice Jorge, pues mi recomendación es que vean más que esto no es así de sencillo. No es que un día o porque estuvo 10 días comandando la Maglia Rosa vaya a ganar. Esto, las cosas cambian. Pero la invitación es que se suban y que lo miren y que miren muchísimo ciclismo. Y aparte que a los mexicanos el ciclismo va mucho más allá que las grandes vueltas. Hermano, pero no hemos podido con los colombianos para que vean más allá de las grandes vueltas y le está pidiendo usted a los mexicanos. Sí, 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 yo sé. Le Ah, pero toca. qué bueno sumar un país tan grande y con tanta afición a nuestro deporte, ¿no? Porque es que los mexicanos son muy buenos hinchas y como se empiecen a aficionar al ciclismo, pues vamos a tener mucho más de qué hablar. Muchos más corredores vendrán detrás de Del Toro. Seguro que muchos niños mexicanos van a querer ser Del Toro y se va a sumar mucha más gente al ciclismo. O sea, que es una gran noticia lo que ha hecho Isaac Del Toro por todo un país tan grande como México. Súmenle que hay otra victoria mexicana esta semana en una carrera 2.2 de etapas. Se me va ahorita el nombre, creo que Carlos García se llama. Del Él Petrolay. fue con el Petrolay, gracias Pedro. Son dos mexicanos a los que les fue muy bien esta semana. Si fue pura casualidad esto llegar a oídos de algún mexicano, la invitación es a que sigan consumiendo ciclismo. Aquí hay con qué y aquí hay por dónde. Pues Total. en este momento tienen más corredores que, por ejemplo, los colombianos. O sea, Isaac está por encima
en Sí, este ya. momento de los World Tour colombianos, para que lo conciban de esa manera. Yo lo que Una quiero pre- saber, yo lo de que quiero una saber pregunta antes de para que, mañana. a ver, hágala. ¿Qué tiene más mérito, un segundo lugar como el de Daniel Felipe el año pasado o un segundo lugar como el de Isaac del Toro este año? Porque fueron bien diferentes y diferentemente logrados, ¿no? Que habría que ver a Isaac del Toro corriendo con Pogačar o con Vingegaard o con... Sí, o sea, al final Daniel Felipe quedó segundo detrás de Pogačar, ¿no? A una manera determinada de correr muy distinta a la de del Toro, pero el que le superó fue Pogačar, no fue Simon Yates. Entonces, No, difícil comparar ambas carreras. no, yo sí me mojo, ¿cómo así, Jorge? Daniel Felipe, tiene más mérito, es que estamos, No, ¿usted cree? claro, sí, para mí sí, claro, Menos mal ya estábamos cerrando. Adelante, pero es que Camilo. quedó segundo detrás del hombre del siglo, no estoy hablando de cualquier, Y del solo por hombre del eso hace siglo. más mérito. Sí. Para mí, o sea, pensando en la perspectiva que tiene Del Toro hacia el futuro, es mucho más meritorio ese segundo lugar con etapa y 10 días de líder. O sea, falta que no se convierta en Almeida. Ojalá no, UAE no lo hagas, por favor. pero creo que es mucho más meritorio esto por experiencia y por lo que puede marcar en la trayectoria de un corredor como Del Toro. Que además, ese pelado tiene una cosa y es que ya probó sangre. O sea, ya ahora va a quedar. No se obsesione con el Giro, creo que es parte de no convertirse en Almeida, no se obsesione con ninguna gran vuelta, pero tiene las piernas y la capacidad para gestionar una carrera fácilmente en los años venideros. Y yo le añado, y tiene muchísimo carisma. O sea, es Sí, un aparte, corredor sí. que se ha ganado al aficionado. Por ejemplo, yo Y lo es comparo con inteligente. Ayuso. Creo que puede ser un gran corredor. Ayuso no tiene nada de carisma, Isaac del Toro es todo carisma, ¿sí? Los gestos que hace, cómo celebra las victorias, las fotos con los compañeros, o sea, todo lo que hace ese hombre crea afición alrededor y eso también es parte del ciclismo, nos guste o no. Es que a mí una cosa, perdón, ahora sí cierro, no vuelvo a hablar y solamente después le hago una pregunta, pero es que a mí siempre me ha parecido chistoso como un esloveno que uno diría que es tan frío como Pogačar, pues termina siendo tan carismático, con una actitud tan carismática y Del Toro va por esa misma onda de Pogačar, ser carismático, joder, echar chistes, poner música en el bus, bailar, yo creo que eso también hace que la afición también se enamore de este deporte. Sí. Pues muy bien, queda servida la mesa. Mañana habrá un análisis más detallado. Hablaremos de los nuestros, un balance por los equipos y en general del Giro, porque yo creo que la expectativa, por lo menos sé que a un tipo como Camilo no le llamaba mucho la atención el recorrido. Vamos a ver qué tal le parece Hijo de mañana puta. haciendo cuentas. No me responda hoy, pero le voy a Está cobrar bien, mañana está y bien. hablamos de eso. ¿Cómo quedan las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador? Por favor, experto en Yo diplomacia. lo único, eso iba a decir yo no quisiera ser el embajador de Ecuador en México ni No, viceversa porque va a estar incómodo trabajar un sábado por Pedro se culpa del sumó. ciclismo. Para los aficionados, Pedro se sumó sobre la marcha y no escuchó los chascarrillos iniciales. Así que Ah, si ok. nos cancelamos, Pedro no estuvo involucrado en eso. Si nos Gracias, cancelan y gracias. este podcast no sirve, Pedro no estuvo involucrado en eso. Muchas gracias a Pero, todos por haberse sumado. Sí, señor. no, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Hace cuánto no hay embajadores de los países? ¿Hace cuánto, Hugo? No, pues no estoy seguro en este momento si fue 23 o 24 desde un asalto a la embajada mexicana en Quito, asalto militar, pero eso es un pleito que en este momento está en los tribunales de La Haya, o sea, no es menor para hablarlo de otra Ah, o sea, forma. esto es solo un pico más en esta escalada Exactamente. diplomática. Exacto, Ah, no, haber dicho. Pero puede ser Pedro la cogió la gota que onda del derrame el chiste. vaso. Pedro cogió la onda del chiste porque eso fue lo que hablamos con Camilo arrancando. Bueno, para que no nos cancelen más, porque si no falta que vuelvan a hablar del balance de Israel Premier Tech, Camilo Suárez nos acompaña en la producción técnica de este episodio y hace posible que llegue a sus oídos. Este staff ustedes ya lo conocen: Pedro J. Velandia, Jorge Villaseca y Camilo Telles. Un saludo a Lina Bonilla, quien se encuentra incapacitada. Pues esperamos que, si no esta mañana, volvemos a encontrar con ella en las toldas del Tour de Francia. Este Transmóvil se parquea mañana, cerramos esta temporada del Giro de Italia. Mañana hay episodio. Gracias a ustedes por escuchar. Esto fue El Espectador a Rueda. Tengan ustedes un gran día, cualquiera que ese día sea. A Rueda, un podcast del espectador para hablar de ciclismo.